Bueno, voy a decir una cosa que voy a hacer un comentario. Usted mencionó oralidad. Eso es una palabra que me da miedo, me causa problemas, porque siempre se dice que nuestra literatura es oral, de que nosotros inventamos la literatura oral, que la verdadera literatura la inventó los griegos, que Homero es el primer escritor literato. Pero eso es lo que yo presenté la primera página de mi ponencia, que Homero escribió en el año, bueno, no escribió porque él era un ciego que no sabía escribir, pero su obra, la Ilíada y la Odisea, esas obras están fechadas en el año 900 antes de Cristo, 900 antes de Cristo. Pero ya sabemos que 1500 años antes de eso, o sea, en el año 2388 antes de Cristo, es donde aparece, es cuando aparece el primer libro en la historia de la humanidad. Y es un libro de Taotep, un sabio africano, porque es egipcio, los egipcios son africanos, y además son africanos negros, especialmente en esas épocas más tempranas de su historia, eran bien negros los africanos de Egipcio. Así que hablar de oralidad, por ejemplo, en los cursos de la literatura mundial en mi universidad, siempre se presenta la literatura africana se presenta como una cosa que viene después, al final, con la oralidad, que nosotros inventamos la literatura oral. Pero nosotros estamos escribiendo libros cuando las tribus arias eran todavía en la barbarie. Y hay que recordar estas cosas para poder enfrentar este racismo sistémico que ha envenenado el mundo, la civilización. Bueno, como mis colegas Gerardo y Quince seguramente van a tener algo que decir, que comentar sobre mi presentación. Así que estoy a ustedes como la palabra. 15 primero porque 15 es mayor. Y después viene, Gerardo es más joven que yo, así que 15 es el mayor. No mucho mayor, pero sí. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero gusto saludarte, Jan. Saludar también a Gerardo, a Melissa, a todas las personas que concurren esta tarde. Muchísimas gracias por su presencia. Muy interesante tu ponencia. Y es bien, yo no sé si a Gerardo le pasa lo mismo, pero yo me siento a escuchar a la gente comentando sobre la obra mía y a veces digo, ¿cuándo dije yo esto? ¿Dónde dije yo eso? Es la interpretación del crítico, ¿no? Pero es bien interesante porque muchas de estas cosas, como hago el análisis sobre mi propuesta de afrorealismo, insisto, por ejemplo, en que Nicolás Guillén estructura todo un pensamiento, una forma de analizar y de enfrentar esta cuestión casi que sin darse cuenta, porque él jamás usó una palabra que pudiera insinuarnos que estaba creando una teoría o algo así, ¿no? Sino que simplemente tuvo un enfoque y ese enfoque ha sido seguido por muchos autores en nuestra América, ¿no?
Entonces muchas de estas cosas sí salen del Samanfo, ¿verdad? Salen de la herencia, salen de eso y uno lo vocaliza. Inclusive usted mencionaba la parte religiosa. Nosotros podríamos ir un poquito más allá. En mi caso, yo recuerdo la experiencia vital. Mi madre diciéndome, me dijo que yo tenía un amiguito hasta los, no sé, 6 años, una cosa así, pequeñitos, 5 o 6 años. Eso no tiene nada de particular, que todos los niños, casi todos los niños tienen amiguitos invisibles hasta los 5 y 6 años. Pero me dijo mi mamá que el amiguito se llamaba Cuminá y que un día un día ella lo trajo para que se despidiera de mí, porque ya él se iba, ya había cumplido haberme acompañado suficiente y ya se iba, ¿no? Ahora, en mi casa eran de la iglesia anglicana. Yo, mi abuelo era bien, no era un anglicano típico, ¿verdad? Yo lo oí predicando incluso sobre la reencarnación y cosas de esas. Pero jamás escuché nada de religiones africanas ni religiones caribeñas distintas a las tradicionales metodista, etcétera, etcétera, ¿no? Anglicana, etcétera. Entonces fue grande mi sorpresa cuando más adelante en la investigación descubro a Kumina como la religión Kumina de Jamaica, ¿verdad? Y dije yo, pero ¿de dónde este niño de 5 años cogió ese término? No era un término de uso común en el pueblo, en el estado donde yo me criaba. De modo que sí, yo creo que hay muchas cosas que salen del Samanfo, salen de la herencia ancestral y se manifiestan, y muchas veces uno ni siquiera es consciente de lo que está usando. Cuando se vuelve inconsciente, entonces uno comienza a ser consistente, a tratar de ser consistente con eso. Y no es mucho esfuerzo, porque la verdad es que ya esa es la visión de mundo que uno tiene. Pero es bien interesante lo que estabas analizando en cuanto al Samanfo, al papel de la religión y al papel que este tipo de literatura, digamos, aporta a la resistencia, ¿no? De tal manera que muchas gracias, porque además Jan fue uno de los primeros que lanzó a Queen's Duncan en los Estados Unidos y después su libro en general, ¿verdad? Como parte de la literatura, de la nueva literatura antillana que llamaba él, o hispánica, afroantillana, en ese libro memorable que él escribió aquel entonces. Sí, hay mucho, sí, hay tanto que, mucho más que hacer, porque lo que yo he notado es que cada generación, yo soy de la generación de los que aprendimos, estudiamos con Jackson, Richard Jackson, ¿verdad? De Black Image in Latin American Literature. Entonces, y nosotros hemos seguido los planteamientos de él. Ahora, los que están los jóvenes que están viniendo detrás de mí, ellos han rechazado tienden a rechazar nuestra posición porque dicen que ya eso ya ha pasado, que hemos llegado a otro nivel. Y eso es lo que pasa con nosotros, es por eso que estamos todavía que todavía vivimos en la opresión, en la esclavitud mental, porque nosotros no tenemos confianza, no
en nuestras propias esferas. Nosotros aceptamos siempre lo que dicen los blancos o el sistema. Y ese es el problema. Lo que tenemos que hacer es dejar dejar este ciclo, to break that cycle de opresión. Esta es mi opinión. Yo soy un poco, aunque soy ya tengo un hombre ya entrado en años, todavía tiene ese espíritu de joven rebelde. Pero, A propósito de lo que estás diciendo y a propósito del conversatorio anterior, fue bien interesante la discusión sobre la identidad, ¿no? De cómo nos llamamos. Hiciste un aporte interesante donde dijiste afrodescendiente y negro es lo mismo. Yo siempre con algunas charlas les digo que a la América no llegó ni un solo negro, ¿verdad? ¿a América cómo? A las Américas no llegó ni un solo negro. Llegaron bantúes, llegaron Ashanti, llegaron Akan, llegaron mandingas. Y fue aquí donde se nos enredó a todos y nos dijeron ustedes son negros. Y nos quitaron esas identidades particulares, nos agruparon en grupo. Entonces yo no tengo ningún problema si la persona o grupo quiere seguirse llamando negro. Está muy bien, pero por lo menos que sea consciente de que eso es una palabra, como la compañera decía, desde que nací me dijeron que era negro. Sí, pero ¿quiénes se lo dijeron? ¿Quiénes nos lo dijeron? ¿Verdad? Y en cambio la palabra afrodescendiente somos nosotros los que nos lo hemos puesto en el año 2000 en Santiago de Chile. Y surge no solamente para incluir, ¿sí? Para incluir a aquellos que han perdido la melanina bastante, pero que quieren seguir siendo, reclamando su herencia negra, sino también precisamente para tratar de distanciarnos un poco de la terminología colonial, ¿verdad? Ya que nos pusieron negro, bueno, está bien. Entonces no importa, si alguien quiere seguirse llamando negro, que está bien, pero tenga por lo menos conciencia de que está usando una terminología con lo cual nos dominaron. Y alguien me decía un día de esos, pero es que en inglés, no, señor, en inglés se dice black person. O sea, persona negra. Entonces, si vas a usar negro, por lo menos diga persona negra, pueblo negro, mujer negra, hombre negro. Pero no negro porque no, negro es un adjetivo y es un adjetivo colonial, ¿verdad? Pero repito, si alguien quiere seguir usando, autodenominándose negro, está bien, no importa. Es afrodescendiente de todos modos. Oiga, gracias por hacerme participar en el diálogo. Yo iba a invitarte a pasar, recuerda que tú eres el más joven de nosotros. Bueno, empiezo por agradecerle a los organizadores esta gentil invitación que siempre nos permite compartir aspectos íntimos de la labor de uno, ya sea literaria, cívica o académica, ¿no? Entonces, al contrario de Queens, yo creo que a mí lo que me sorprende es la capacidad que ha tenido Ian de poder de alguna manera descubrir el propósito y la intención atrás de cada escrito literario que yo he hecho. Creo que a veces digo, bueno, técnicamente eso tiene un valor porque él permite realmente ver lo que mucha gente no ve a través de un acto de creación. Y diría que Ian fue fundamentalmente una persona que me inspiró, porque cuando yo leí el libro de él, West Indian Writers in Central America, me dije, bueno, mira, le están dando, alguien reconoce y le da valor al trabajo que uno está haciendo,
y eso fue una inspiración que me permitió de alguna manera seguir trabajando y utilizar la literatura como un instrumento también de resistencia que nosotros estamos haciendo a través de la cátedra, a través del cine. Y, sí. Un nuevo ámbito para poder transmitir algo de información, conocimiento que ayudaba a solidificar nuestra identidad y el sentido de la lucha que nosotros nos planteamos como pueblo negro en Panamá. Entonces, eso hizo que a donde yo fuera, siempre estaba de alguna manera mi visión literaria, porque creo que la literatura, a diferencia de los productos de las ciencias sociales, tiene una característica, igual que el cine, que transmite emociones. La literatura transmite, visualiza emociones, y la gente de repente cree más, es más afecto a aceptar más el sentimiento que la pura razón. Yo creo que todos los seres humanos tenemos 3 centros de gravedad: la razón, el cerebro, la emoción, el corazón, y los instintos. Lograr un equilibrio de los 3 centros de gravedad que norma toda nuestra conducta no es fácil. Y para mí era importante tratar de lograr ese equilibrio, y la literatura apareció como un mecanismo importante para transmitir eso, transmitir emoción a través de la elaboración racional de una experiencia histórica, una experiencia de carácter social. Después me di cuenta que el cine ofrecía también esa posibilidad, y empezamos con el GECO a incursionar en la producción de video, y no solamente la producción de video, sino tomar la literatura y convertirla en imagen. Con eso hicimos con el poema Amo a mi raza, en un video que se llamó Tengo un sueño, ¿no es cierto?, que ilustramos. Con eso también hicimos con el poema que se llama Este País, y que era un poema muy nacionalista, y que ilustramos con imágenes, y que fue un poco un poema que circuló mucho en Panamá antes del proceso catastrófico del 89, de la invasión de 1920. Entonces, eso, ¿no? Para mí era el espectro de la lucha y la resistencia abarcaba diferentes dimensiones, y tratamos siempre de compaginarlas, ¿no? De que de alguna manera la literatura estimulada, como podía estimular la cátedra, como podía estimular el cine, como podía estimular un ensayo escrito o un artículo de periódico. Bueno, eso es, ¿no? Eso es fundamentalmente, Ian es muy responsable de todo lo que he hecho en esa dirección. Y entendí mejor esa sinergia de Ian con lo que nosotros hacemos, Queen, Manuel Zapata, la literatura, las voces literarias afro en el continente, cuando estuve en Trinidad y vi lo que era la cuna del pensamiento y la identidad de Ian, y la identidad caribeña, y el orgullo y la dignidad. Ustedes hablaban de la religión, Queens, tú hablabas y yo tuve en contacto de niño, no con el Cumina, en Panamá se llamaba Jumpy Jumpy and Benjenite, en Trinidad es Shouting Baptist, que fue proscrito y prohibido y perseguido, igual como lo fue en Panamá, porque decían que esa religión que se hacía durante 40 y 40 noches, que congregaba gente en la comunidad, fuera porque se formaba su altar, los jóvenes afroantillanos, porque todos íbamos, sobre todo el Jueves Santo en la noche, a amanecer ahí,
y decían que había que prohibirlo porque los jóvenes aprovechaban para jugar dado y fumar marihuana. Entonces usaron eso como un pretexto para prohibirlo y hacer que dejaran de hacerse una celebración pública al aire libre, como es la base de la celebración religiosa africana, para encerrarlo en un cuarto, y naturalmente se murió. Cuando yo llego a Trinidad, me di cuenta que hay un Día Nacional del Shouting Baptiste, ¿no? Que es un día de los Jumpy Jumpy y un día de los Benjenai, que en Trinidad es elevado a una fiesta oficial, a un respeto, con todo el respeto cultural, mientras que aquí era considerado como una cosa ajena a la verdadera religiosidad del pueblo panameño, contaminado. No era religión, sino era brujería incluso, ¿no? Porque esos 20 nights, sí. Bueno, tú sabes la historia, Queens, ¿no? Entonces, todas estas cosas, cuando uno va a la fuente, uno navega hacia el pasado, uno entiende y las cosas cobran realmente perspectiva y sentido. Para mucha gente, Ian es tenaz, no negocia con el tema de la identidad del africano, porque a diferencia de muchos de nosotros, él fue para atrás, él fue a la cuna y descubrió lo que dio, o lo que el Chancellor Williams había descubierto, y obviamente que esa fuerza, esa convicción, esa riqueza cultural original es una fuente de inspiración y de no negociación, y por eso el tema de la supremacía blanca, que no es un tema de rechazo al blanco, es un tema de rechazo cultural, ¿no es cierto?, al menosprecio, a la minimación de lo que fue África en la construcción de la civilización humana. No digo ni siquiera occidental, la civilización humana. Pero ya hablé mucho. Son ustedes quienes tienen que hablar ahora, porque yo tuve media hora para presentar mis ideas. Ahora son ustedes, porque yo lo que estoy buscando es una reacción a mis ideas un poco atrevidas, yo no negocio, ¿no? Yo soy como bien sabe mi querida esposa, que yo soy un poco como que tú lo dijiste, Gerardo, que no negocio, ¿no? Y que yo tengo mi posición y sigo adelante porque yo creo que es la verdad, y hay que seguir la verdad. Hay que como dijo John Lewis, you have to get into good trouble. So, yo siempre estoy en good trouble por seguir mis ideales. Sí. Es decir, cuando la gente, cuando a veces acusa al movimiento indígena a nivel continental de ser radical y apegarse a su tradición y no entrar en el mundo moderno, ¿no es cierto?, las comarcas y todo esto. Pero cuando uno lee el Popol Vuh y entiende la manera en que la cultura maya precolombina fue una cultura años luz de lo que trajeron los colonizadores de América, uno entiende que no es un radicalismo, sino fundamentalmente un acto de justicia, una justicia que parte por reconocerse primero como cultura y como pueblo que aporta a la civilización. Entonces, mucho de eso se da a nosotros, la manera en que tratan de limitar esto, es decir, en el caso de Panamá, decirnos que Panamá es un crisol de raza y todos somos iguales, ¿no? Entonces, cuando tú intentas realmente rescatar lo que tú aportaste para el desarrollo de un país, de una nación,
Entonces te dicen que, bueno, lo que pasa es que tú estás acomplejado, ustedes están acomplejados y usted, sí. Yo imagino que en Costa Rica también, porque en Costa Rica entiendo que fue hasta el 50 cuando la población negra pudo llegar hasta San José. Y yo viajé de México hasta Panamá por carretera y tuve una experiencia bien interesante en el norte de Costa Rica, ¿no? En el norte de Costa Rica, que era una región, la gente con que interactué era fundamentalmente una gente que uno sentía el grado de prejuicio, ¿no? En ellos. Entonces, cuando llegué a San José y también descubrí en esa fecha que habían cerrado una discoteca porque un personal diplomático de la embajada norteamericana le habían prohibido la entrada a una discoteca y había una denuncia como país, entendí mucho de lo que la población negra en Costa Rica tuvo que luchar para superar, ¿no? Queens. Entonces, mi respeto. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Dos aclaraciones, eso sí. Es cierto que había una presión para que la población no se desplazara al Valle Central, pero eso de que había una ley es un mito urbano. Esa ley nunca existió. Y la mejor demostración es que yo nací en San José en 1940. Y aquí vivían los Culling y los Beckles y etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que en el gobierno en un gobierno fascistoide de don León Cortés, él comenzó a presionar a la bananera, a la compañía ferrocarrilera y a la bananera también, para que se lleve esos negros, lléveselos, ya cumplieron su función, no los queremos aquí. Y entonces, y además quiero ver a más costarricenses manejando el ferrocarril. La empresa, como aquel entonces viajar no era tan sencillo, la empresa ordenó cambiar la tripulación de las máquinas en Turrialba. Entonces se llegaba a Turrialba, la tripulación negra entregaba el tren a una tripulación blanca mestiza que se encargaba de llevarlo a San José y luego estos cambiaban otra vez en Turrialba, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, ya está la ley, ¿verdad? Ya está la ley que tanto queríamos prohibiendo, pero no, sí hubo una ley que prohibió a los negros, la población negra, irse a trabajar a la zona sur hacia Panamá, cuando la compañía bananera se pasó al lado Pacífico. Entonces ahí sí hubo una ley prohibiendo que se contratara personas negras allá. Y fue muy cómico, ¿verdad? Porque de repente apareció un colombiano y le decían, bueno, usted es negro, no puede trabajar. Ah, yo no soy negro. Vea mi pasaporte, yo soy colombiano, ¿verdad? Y así los nicas y todos, ¿verdad? Así que eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, es decir, reconociendo que el racismo en Costa Rica ha sido fuerte y todavía en este momento, a pesar de los avances, lo sigue siendo. Eso independientemente a si había ley o no, la práctica era esa. Ahora, la otra observación es bien interesante. Hay una afro-alemana que comenzó a investigar el término ario. Y comenzó a ¿dónde cogieron esta cosa? Y terminó en el Asia. Resulta que la tribu aria era asiática y vieron el imperio de Ciro, un imperio enorme era aria. Y fue muy divertido porque cuando ella llegó al pueblo ario, la que realmente el pueblo ario, y les presentó y les preguntó, estaban furiosos, que siempre habían detestado que esos alemanes se hubieran apoderado de su nombre étnico y lo hubieran convertido en la monstruosidad en que lo habían convertido, ¿verdad? Siempre me hizo, pero fue un documental
Y lamentablemente en eso yo lo tenía grabado y mi equipo sufrió un daño y yo no había tomado los apuntes. Entonces he estado buscando a ver si lo puedo encontrar para rescatarlo y no he podido. Pero ve usted esa teoría falsa que usted ha señalado con todo acierto, hasta en el nombre es totalmente una falsedad. Bueno, no sé qué se me hizo Juanita, quería saludarla. Hace rato que no la veía, de tal manera que haya un abrazo. Mira, en relación, el periodo de los 40 fue un periodo, bueno, desde los 20, ¿no? Desde los 20 hay un movimiento fuerte de resistencia y que en el caso de Panamá, fue subiendo de tono y cristaliza en 1941 con una constitución en donde la discriminación racial adquiere un sello legal porque es constitucional. Y se habla de raza de inmigración prohibida, que eran los hindustanes, los chinos y los afroantillanos, sobre todo. Donde el racismo se conjugó también con la xenofobia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hubo solicitudes formales del gobierno de Panamá pidiendo la repatriación de los antillanos que se habían quedado después de la construcción del canal. Incluso la concentración de población afroantillana en las ciudades de Panamá y Colón, para los políticos de la época era intolerable, porque supuestamente era culturalmente un punto extraño que de alguna manera afeaba la identidad de los panameños. Acuérdense que anteriormente hubo el intento de un primer presidente negro y la oligarquía se opuso, Carlos A. Mendoza, de que eso fuera así. Decían que iba a pensar el mundo de nosotros si tuviéramos un presidente con estas características. Entonces, en Panamá fue muy sintomático todo esto y hubo intentos serios de repatriarse. Yo le digo a la gente que para que un afroantillano pudiera casarse con una panameña, no afro, tenía que demostrar que hablara español. Y el tema era, hable español y cuente en Balboa. Y toda la concepción de la identidad se trasladó al interior de la República, a las provincias centrales, donde había menor contaminación urbana y racial, y a partir de ahí se formalizó un poco el sentido de la identidad del panameño. En la provincia de Los Andes, nunca el Congo o el bunde al bullerengue, que eran expresiones folclóricas del país, había sido elevado realmente como parte de la expresión cultural propia de los panameños. Hasta hace poco, hace un par de años que el Congo fue elevado a patrimonio cultural de la humanidad. Decía que Arnulfo Arias había traído un urbanista austriaco para limpiar la ciudad, que estaba fea por la presencia de esta población que hacía mucha bulla y era Don muy Gerardo, valdría la pena que expliques un poco lo de Congo, para la audiencia que no... Aquí está, por aquí está. Bueno, sí. El Congo es una expresión cultural, es una forma de organización, diríamos, de las primeras poblaciones esclavizadas que llegan al Istmo de Panamá durante la época colonial. Y que ahí Panamá era uno de los mercados más importantes para la venta de esclavos, una factoría, que era el mercado de la venta de esclavos. Panamá fue un punto importante para la construcción de embarcaciones, el traslado de la mercancía que venía del Perú hacia España y viceversa. Entonces, regiones como Portobelo, Nombre de Dios, el Camino de Cruces, fueron áreas bien decisivas de la vida colonial. Sin embargo, cuando se reconstruye la historia de la vida colonial, esos son capítulos que quedan diluidos, ¿no es cierto?,
no tienen el peso y la connotación que realmente tuvieron. Entonces esa población, siguiendo un poco la tradición cimarrona, porque ahí fue Bayano uno de los primeros reyes que se resistieron y que serían equivalente a lo que logró la rebelión de esclava en Haití, con la primera creación del primer estado, ¿no? en América. Entonces, ahí estaba Bayano y esa población se radicó en la costa de Colón fundamentalmente. Y siguen practicando y conservando naturalmente los elementos africanos como parte de la vida y la cultura. Es interesante cómo en el caso de Portobel, de esa población negra de la costa de Colón, se produjo un fenómeno de sincretismo religioso bien interesante. Sincretismo religioso entre la religión africana y la religión católica, que es la figura del Cristo Negro de Portobel. Una figura mítica, ¿no? Es un Cristo Negro, ¿no? Que ya se ha constituido en una tradición muy fuerte en la vida del pueblo panameño en términos generales, con alcance incluso a nivel internacional, de gente que viene a Panamá fundamentalmente para la fecha de octubre, a la celebración del Cristo Negro. Sincretismo religioso hay obviamente que en el Brasil, hay en Cuba, ¿no es cierto? Y en el Caribe, que fue sincretismo religioso, fusión de la religión africana con la religión protestante, ¿no es cierto? Pero en el caso de nosotros en Panamá, el Cristo Negro fue ese. En Trinidad me llamó mucho la atención el caso del sincretismo de la Virgen. ¿Cómo se llama esa? La Virgen, hay una Virgen del sur. Oh, ok, sí. Que es apropiada por los negros, los afro-trinitarios y por los hindúes trinitarios. No, es que no, eso no me viene a la mente. No sé si se me fue el nombre de ella, pero es un pueblo en el sur. Y la celebración de la Virgen se realiza en dos fechas diferentes. Una fecha lo celebra los hindú y otra fecha lo celebra los afro-trinitarios. Porque, quiera sea o no, siempre hubo una especie de conflicto de identidad y convivencia entre la población indostana y la población negra, al extremo que hay dos partidos políticos grandes, UNC, que es el partido de los indostanes, y el PNM, que es el partido de los negros. Interesante en el caso de la vida política en Trinidad, que la gente, independientemente quién es el candidato, dicen que son PNM Turbun. PNM hasta los huesos, que independientemente de todo, esa es su opción política en el país. Hay tantas cosas, Queens, tan rico en nuestra historia. Una historia que obviamente implica incluir el Gran Caribe. El Gran Caribe, que es Centroamérica, que es México, la parte sur de México, también Colombia, que es Venezuela, en donde el Caribe fue el espacio geográfico y cultural que de alguna manera dimensionó y permitió el desarrollo de los pueblos, ¿no es cierto?, en esa región. Tengo instrucciones de la jefa que debemos de ir cerrando la sesión. Sí, así que ha sido claro que para mí una gran experiencia, un honor estar con ustedes y ya ojalá que la audiencia haya ganado mucha comprensión. Con la anuencia de los organizadores, a mí me gustaría
despedir mi participación con la lectura de un poema. ¿Puedo? Sí, claro. Excelente. Amo a mi raza. Amo a mi raza porque ha sido odiada de siglos en siglos, bajo la rotación misma de todos los signos y sistemas. Amo a mi raza, esclavizada, ofendida, mancillada, segregada y hasta negada. Amo a mi raza porque donde quiera que vaya, la encuentro compartiendo los mismos sueños que naufragó desde entonces en la travesía. A veces esa palabra libertad. Amo a mi raza porque con toda esta generación de dureza, como la corteza de la tierra árida que ha tenido que suavizar, no ha perdido aún su casta bravía. Amo a mi raza negra, fuerte y vigorosa, que lleva entre cejas el misterio silencioso de un triunfo que se viene. Amo a mi raza porque tú quieres que la olvide, que la reniegue, que la ignore, que acepte que ni siquiera debe pertenecerme. Amo a mi raza porque ustedes aman a la suya y la aportan a toda honra como prueba de vergüenza y de grandeza, civilización e historia. Amo a mi raza porque ese amor es impulso de nuestro mañana, digna y reivindicada, diferente. Sobre todo por eso, yo amo a mi raza. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y con eso cerramos. Bueno, gracias a todos por su presencia. Y ha sido un evento para mí. Para mí un gran honor estar aquí, especialmente desde mis gracias a Quincy, a Maloney, los grandes autores de nuestra gente, de nuestra cultura hoy día. Son realmente los dos grandes. Y los jóvenes deben seguir las pistas en las pistas de Quincy y de Gerardo Maloney. Muchas gracias.